Bueno, un poco lo que se anunció ayer y que en el documento que más que nada desmembró el ministro de Economía, Duvshovne, lo que alarma o que ahora existen nuevas metas que se pudieron traslucir es que el crecimiento para lo que queda del año del 2018 va a haber un decrecimiento del 2,4% y el año que viene se pronostica un 0% de crecimiento. Por lo tanto, en estos 4 años de esta nueva gestión tendríamos un decrecimiento de nuestra economía, de nuestro PBI, en más o menos un 1,4%. ¿Esto qué implica? Que la torta, que la riqueza que nosotros producimos es más chica que en el año 2015, cómo se terminó y cómo empezaron. Lo mismo para lo que son las metas de inflación, se pronostica que este año vamos a estar cerrando en un 42% de inflación, con lo cual son más de 10 puntos porcentuales por encima de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en el primer acuerdo, en lo que fue en junio de este año, y para el año que viene un 25%, es decir que vamos a hacer... Este año va a ser uno de los años más altos de inflación desde luego de la crisis del 2001 hacia acá, ¿no? Y en este sentido las medidas anunciadas por Nación, en primer lugar pusieron en tapete nuevas políticas de retenciones, ¿no? Que por ahí tienen una mirada más fiscalista de las medidas económicas, es decir, uno cuando administra un Estado, estamos viendo solamente los recursos que gastamos y no generando nuevos ingresos o obteniendo ingresos, sino la mirada o desde el lugar que se está poniendo el Estado Nacional es el ajuste, es decir, como los ingresos que tenemos no nos alcanzan para todos los gastos, acortamos en vez de buscar nuevos ingresos. Algo como una iniciativa en buscar nuevos ingresos sería esta política de retenciones. Pero ¿qué pasa? ¿Esta aplicación nuevamente de retenciones en las exportaciones, ¿los ves con buenos ojos? No, porque en primer lugar es fija, es decir, se cobra 4 pesos por dólar exportado, es decir, que si aumenta el dólar, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el promedio de un dólar a 40 pesos, 4 pesos de ese dólar representan un 10%, ¿no? No, más allá de que es poco, si sigue aumentando el dólar, ¿no? Hay un claro incentivo a seguir devaluando, ¿no? Y eso afecta al resto de la economía. Entonces esa retención se hace más chiquita y por lo tanto se va a recaudar más cuando el objetivo es obtener más ingresos por parte del Estado. Por lo tanto, la retención no tiene que ser fija, ¿no? Un monto en pesos, y en esto por ejemplo 4 pesos, sino en un porcentaje. Entonces aumenta el dólar, aumenta la retención, aumentan los ingresos que puede obtener el Estado. Pero también se toma a todos los productores por igual y eso también perjudica a los productores más chicos. Una cosa son las grandes cerealeras exportadoras que tienen espalda, ¿no? Y otra cosa son los pequeños productores que necesitan sí o sí exportar porque no tienen una espalda financiera, entonces los más grandes van a esperar a que siga aumentando el dólar para que se haga más chica esa retención. Y los más chiquitos, como tienen necesidades financieras, tienen que exportar porque necesitan pagar sus cuentas. Otro de los anuncios realizados en el día de ayer es esta postergación, ¿no? Por un año de la suba del mínimo no imponible en las contribuciones a la seguridad social para el 2019. ¿Cómo puede repercutir esto? Y eso beneficia en lo que es los aportes patronales al ANSES, por lo tanto se cuidan los ingresos y también por parte de los trabajadores. Sin embargo, ¿por qué? Porque el objetivo era que a finales del 2022 todas las empresas, sean chiquitas o grandes, paguen las mismas contribuciones patronales en vez de estar diferenciado por tipo de empresa y su tamaño. Por lo tanto, eso también perjudicaba a las empresas más chiquitas. Eso se queda en stand-by y se suspende. Lo mismo de las retenciones son solamente temporales, es decir, al menos por un año y medio. Otro de los anuncios fue la quita de subsidios para el transporte. Eso implica, está estimado más o menos, si uno hace el prorrateo de lo que viene recibiendo la provincia de Santa Fe, 2.700 millones menos de pesos para el subsidio de transporte en Santa Fe, por lo tanto se va a trasladar a precios. ¿Y la provincia está en condiciones de absorber semejante número? Y hay
Con las tarifas no ha pasado eso, ¿no? Claro. Las tarifas, se ha trasladado el incremento del precio en el mercado mayorista, que ha sufrido toda la energía eléctrica, y se ha trasladado el precio del consumidor final. Por lo tanto, esto va a afectar fuertemente también a los trabajadores, que son los que más usan este tipo de servicios, ¿no? Claro. Otro punto es también la caída en lo que es obra pública, ¿no? Eso tiene un fuerte impacto en lo que es la construcción y en la generación de puestos de trabajo, que ya viene mostrando indicadores de crecimiento, tanto de la generación de empleo como el mismo sector, lo mismo que la industria, y tengamos en cuenta que se sigue manteniendo la tasa de interés a un 60%, por lo tanto, para el sector productivo, acá hay una mirada estrictamente fiscalista por parte del Estado, es decir, de recortar gastos y obtener algunos recursos, en vez de generar mayor actividad productiva, ¿no? Y que a partir de la mayor actividad productiva el Estado pueda recaudar más, ¿no? También se han anunciado medidas sociales, incluso se entregarían bonos de unos 1.200 pesos en septiembre y diciembre. ¿Esto compensaría un poco los anuncios? Sí, en realidad es una cuestión más de contención del conflicto social, que en realidad, si uno se pone a pensar para qué te sirven 1.200 pesos más hoy en día, es un poco insignificante en los ingresos de una familia, cuando estamos viendo que vamos a tener un 42% de inflación. El mismo Estado Nacional lo está diciendo. Por lo tanto, además, se viene un nuevo crecimiento de las tarifas, un crecimiento de la nafta que aumentó el fin de semana. Hoy también otra de las empresas ha anunciado. Por lo tanto, digamos, en términos, ¿por qué se hace todo este ajuste? ¿Cuál es el objetivo de reducir el gasto público? ¿Por qué? Porque mientras yo reduzco el gasto público, el Estado tiene mayores recursos para pagar el gasto financiero. ¿El gasto financiero qué es? Los intereses. ¿Por qué tenemos que pagar más intereses? Porque desde el 2016 hasta ahora se ha entrado en un ciclo de nuevo endeudamiento. Por lo tanto, también el problema que nosotros tenemos hay una confusión de parte del Estado en la necesidad de dólares con pesos. Nosotros, para pagar de acá hasta el 2019, fines del 2019, tenemos una necesidad de 50.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos de deudas y que tiene el Estado argentino. Por lo tanto, lo que necesitamos es obtener mayores dólares. Esta política de retenciones no obliga a las grandes empresas a liquidar, digamos, todos los mecanismos de regulación, tanto de la entrada de capitales extranjeros como de liquidación de exportaciones, se han levantado. Por lo tanto, es difícil que ingresen nuevos dólares, por eso el ministro de Economía quiere negociar con el FMI un adelanto de los fondos. ¿Y la volatilidad del dólar y la depreciación del peso continuaría con todo esto? Y es esperable que sí. Tengamos en cuenta que ayer fue feriado en Estados Unidos, sí, con lo cual por eso estuvo, entre comillas, tranquilo, porque el dólar aumentó un peso, el dólar oficial. Por lo tanto, el mensaje del gobierno, como decimos desde nuestro punto de vista del Centro de Estudios Benjamin Oppenheim, que se le está errando nuevamente al diagnóstico. Claro. Eva, los justificativos del gobierno en el día de ayer, la crisis de Turquía, de Brasil, ahora también añadieron los cuadernos y continúa con el tema de la pesada herencia. ¿Es justamente argumentos válidos por la situación económica que se está viviendo? No, los problemas son internos, de la falta de regulación en la entrada y salida de capitales, y justamente si algo bueno tuvimos de herencia fue el desendeudamiento que tenía la Argentina, y que justamente fue una de las cartas que mostró el gobierno nacional a los inversores internacionales, de que la Argentina podía endeudarse porque tenía bajo nivel de deuda. Hoy el nivel de deuda, terminando el 2018, es del 80% del PBI. Es decir, que si nosotros pensamos en lo que producimos como una torta y lo dividimos, nos queda un porcentaje solamente que quedaría en Argentina, ¿no? El resto es deuda. Claro. ¿Cómo impactará también otro de los anuncios, esta reducción en la cantidad de ministerios? Pasaron de 22
a 9. Esto también conllevó a que se baje el rango determinado, como bueno, por ejemplo con salud. Esto va a repercutir en las provincias. Exactamente, son menores recursos, porque una cosa es un ministerio y tiene en su presupuesto tiene determinados recursos, otra cosa es una secretaría, y hay esta nueva oleada, como fue en los años 90, de las responsabilidades que tenía el Estado Nacional y que las deriva en la provincia, y las provincias con los mismos recursos tienen que hacer frente a más obligaciones y demandas de la sociedad que tienen que asumir, porque sobre todo los municipios y comunas también, que es donde el vecino y la vecina va a pedir soluciones, ¿no?